su boca. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está en esta mañana? Espero que el Señor le esté bendiciendo en lo que va de este culto. Sin duda que el Señor nos está hablando. Él nos habla a través de la alabanza y la adoración. No es solo lo que nosotros le decimos, a Dios, sino que el Señor nos habla en la adoración. Nos habla también a través de la boca de los niños, ¿verdad? Nos estaban recordando en esta mañana el tesoro que tenemos en nuestras manos cada vez que leemos, estudiamos, meditamos en la palabra de Dios. ¿Usted trajo su Biblia en esta mañana? ¿La tiene ahí? Levántela. Ahí está. Algunos me levantan el celular. ¡Qué bárbaro! Lo que es la tecnología, ¿no? Vale también el celular. Sin duda que tenemos allí no solo la Biblia, sino a muchas herramientas bíblicas también para estudiar la palabra. Y bueno, cuántas versiones enriquecen la palabra de Dios, ¿no? Los hermanos de la alabanza nos recordaban también la primera canción que decía: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino, dice también el Salmo, dice: son como la miel tus palabras a mi boca sedienta, ¿no? ¿Cuántas veces olvidamos o tomamos en poco el hecho de este tesoro? Porque usted, si me dicen lo que hemos levantado en este momento, bueno, ya sea que la tengamos digital o en el libro, es un tesoro. Y muchas veces no le tomamos el peso a ese valor que tenemos con nosotros en nuestras manos. Imagínese por un momento que nunca tuvo acceso a leer la palabra de Dios. Sin duda que usted sabe que existe la palabra de Dios y sabía que existe un libro que habla de las cosas que Dios ha revelado, pero que nunca la escuchó, nunca la leyó, nunca la tuvo en sus manos, nunca pudo abrir sus páginas y meditar en lo que dice la palabra de Dios. Nunca escuchó de sus promesas o nunca leyó acerca de ellas, ni acerca del amor y de la gracia que desde estas páginas sale. Tan solo hacer un ejercicio mental de esa manera, cuán diferentes serían nuestras vidas, cuán diferentes serían nuestras sociedades sin la influencia de la palabra de Dios. Ustedes saben que hace 500 años la situación era así. La gente sabía que existía un libro que era la Biblia, la palabra de Dios, pero era inaccesible al común de la gente. La gente se reunía en lugares como estos y en templos y iban esperando escuchar de la palabra de Dios, y ahí se encontraban con un clérigo, un cura o un sacerdote que no abría la Biblia para leerla al pueblo, sino lo que ellos tenían era un libro que se llamaba misal, que era la traducción manuscrita, porque todavía no había llegado la imprenta la imprenta se inventó hace 500 años. Esos misales eran libros manuscritos que tenían algunos párrafos de la Biblia y se leían en un culto como este, pero se leían en una lengua que no entendías. Ese libro, el clérigo o el sacerdote, el cura, los iba a leer en latín. Y vos ibas a escuchar algo que, bueno, supuestamente estaba
eran partes de la palabra de Dios, pero no entendías absolutamente nada. Y lo que ibas después a escuchar era una interpretación que ese clérigo hacía de lo que él leía en ese libro, que no era la Biblia, sino pequeñas porciones de ella en latín. Así la humanidad pasó 1000 años sin escuchar la palabra de Dios, sin entender todo el consejo de Dios. Esto permitió de que la iglesia, y especialmente cuando hablamos de la iglesia católica, se abusara de esa condición de ser los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios. Y bueno, y desde el seno de la iglesia católica se empezaron a enseñar cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Se enseñaba una religión. Así en pleno siglo XVI, muchos clérigos o religiosos católicos reaccionaron a la falsa enseñanza que se daba con el auspicio de Roma, con el auspicio del papado. Ustedes saben bien la historia de la venta de indulgencias, la venta del perdón de los pecados que hacía la Iglesia Católica en ese tiempo para financiar la catedral de San Pedro, la nueva catedral de San Pedro en Roma, la cual hoy conocemos, que está allí en la plaza de San Pedro. Pero todo eso se financió con la venta de indulgencias, con la venta del perdón de los pecados. Y se predicaba como una verdad bíblica, pero cuando estos hombres, los pocos que tenían acceso a la Biblia, iban a ella, no encontraban estas enseñanzas en la palabra de Dios. O sea que si nosotros hubiéramos vivido hace 500 años, estaríamos con nuestros ojos tapados. No entenderíamos el consejo de Dios. Apenas sabríamos algunas cosas que el cura de turno en la parroquia nos quiso enseñar, pero no tendríamos acceso a la palabra de Dios. Para colmo, en ese tiempo, toda transcripción o traducción de la palabra de Dios estaba prohibida. La pena no era 2 años de prisión, la pena era la muerte. Si alguien se atrevía a traducir o tenía acceso a una versión de la Biblia, la Vulgata latina, que por lo general estaba en monasterios o no estaba en las parroquias, ¿no? Las copias de la Biblia en latín estaban en lugares inaccesibles donde solo algunos eruditos podían llegar a leerlas. Pero si alguno se atrevía a traducir una pequeña parte de las Escrituras a un lenguaje vulgar, llámese el alemán, el inglés o el castellano, la pena era la muerte. Y no cualquier muerte. La Iglesia Católica tenía lo que se llamaba la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, que era como un servicio secreto que se encargaba de buscar, ¿no?, ya sea mediante torturas, interrogatorios, quienes divulgaban o quienes tenían porciones de la palabra de Dios, y se encargaba de silenciar, de anular, de quitar todo vestigio de traducción de la Biblia a un lenguaje común. Uno no se imagina esa situación. No obstante, hay muchos cristianos que fueron desafiando la autoridad de la Iglesia a través de los siglos. Los primeros vestigios que hay de que algunos cristianos comenzaron a traducir y a divulgar la palabra en el lenguaje común de la gente fueron los valdenses.
Ya a partir de 1200, los valdenses, parte de su ministerio era copiar en pedacitos o en hojas de papel partes de la Biblia, y lo que hacían lo distribuían, o iban como vendedores itinerantes de pueblo en pueblo, y junto con ellos y sus mercaderías llevaban pequeñas porciones de la Biblia o de los evangelios traducidas al lenguaje del pueblo. Sin duda que eso ganó la persecución de la Iglesia Católica. En el año 1300 Wycliffe tradujo un maestro de teología en Cambridge, teólogo, empezó a traducir del latín al inglés las escrituras. Bueno, lo desplazaron de su puesto, murió en la indigencia, su obra fue conservada por aquellos alumnos de Wycliffe, pero tal fue el odio o el enojo de la Iglesia Católica con Wycliffe, que prácticamente 100 años después de que él muriera, desenterraron sus huesos y lo volvieron a quemar. Lo quemaron en la hoguera porque no lo habían podido hacer en vida. ¿Por qué? Por el simple hecho de traducir las Escrituras. Mis hermanos, allí por la mitad del 1500, un fraile jerónimo en la ciudad de Sevilla, que había tenido acceso a leer algunos escritos de Martín Lutero, y también había leído algunos de los tomos de lo que fue la traducción de Lutero al alemán. Dios puso en el corazón de este hombre empezar a traducir las Escrituras al castellano. Este hombre fue Casidoro de Reina, ¿no? Y como ya digo, un fraile católico en un monasterio jerónimo, o sea, de la orden de los jerónimos, en Sevilla, España. Junto con ellos, otros de los frailes que trabajaban con ellos se sumaron a este movimiento que fue en toda Europa, el movimiento de Reforma, pero la Iglesia Católica, al enterarse de esta situación, comenzó la presión sobre este monasterio, y estos hombres, Casidoro de Reina y 12 frailes más, tuvieron que huir a Basilea, Suiza. Los que no huyeron del monasterio tuvieron el final fatal de ser quemados vivos en la hoguera. Evidentemente que son historias muy fuertes, que uno dice, la traducción de la Biblia y la muerte, la persecución, la tortura más cruel del otro lado, promovida por la Iglesia, que supuestamente era la promotora de promover la palabra de Dios. Son dos cosas que no se llegan a unir. Sin duda que cuando nosotros fuimos estudiando y fuimos viendo estas situaciones y a través de la historia nos fuimos dando cuenta del peso de estas atrocidades que cometió la Iglesia Católica. Muchos, en función de eso, dijeron: no quiero saber nada con la Iglesia y no quiero saber nada con la Biblia. Pero mis hermanos, si nos damos cuenta de esto, la Biblia, la palabra de Dios, no tiene nada que ver con esta faceta de esa iglesia en ese tiempo, y ni una cosa concuerda con la otra, sino que están en polos opuestos, porque la Biblia misma denuncia todas las atrocidades cometidas en ese tiempo por una iglesia que no era iglesia. Pero sin duda dentro de esa iglesia sí había fieles creyentes. Había sí hermanos que estaban siendo tocados por el Señor. Había un remanente que estaban volviendo a la palabra. Había quien Dios estaba obrando en su corazón
Y la palabra de Dios no estaba presa, no estaba en los monasterios, sino que el Señor había empezado a mover en el cumplimiento del tiempo, o en ese tiempo donde la imprenta estaba por ser inventada o ya había sido inventada, pero en ese tiempo crucial Dios empieza a mover a su pueblo. Yo les invito que abran su Biblia para reflexionar en este pasaje. Hoy me gustó mucho los niños que nos traían, en el pizarrón, la Biblia es como el oro, ¿no? La Biblia es como el martillo, la Biblia es como espada. La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es como agua. Y por ahí faltaba el dibujito de la lluvia. Pero acá en Isaías 55, versículo 10, está la figura que faltaba. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Mis hermanos, cuando leemos o cuando escuchamos acerca de esta historia o de estos relatos, que muchas veces los ignoramos, nos damos cuenta cómo el Señor ha provisto de hombres a través de la historia, hombres y mujeres a través de la historia que han tenido en su corazón el preservar, el divulgar, el ministrar las Escrituras a otras personas. Piense usted qué hubiera sido de nuestras vidas si no hubiera llegado la palabra de Dios. Este hombre, siguiendo con la historia de Casidoro de Reina, este hombre perseguido, como les dije, se fue a Suiza. Él en 10 años logró terminar la primera traducción al castellano de la Biblia, ¿no? 10 años le llevó traducir, no desde el latín, sino que él fue más atrás. Fue al texto hebreo, al texto arameo, a los manuscritos masoréticos que se tenían, eran los últimos que se tenían acceso en las lenguas originales, y tomó también el Nuevo Testamento en griego y desde allí tradujo al castellano quizá la obra más importante escrita en nuestro idioma, que es la traducción de la Biblia que hoy contamos. Esa que nosotros, la mayoría de las que nosotros levantamos la mano hoy con la Biblia, allí, como dice allí en la primera página, usted lo va a ver, dice, antigua versión de Casidoro de Reina, ¿no? Después revisada por Cipriano Valera, pero generalmente esa es la Biblia que usamos. La primera edición se divulgó o se terminó el 28 de septiembre de 1569. Por eso en septiembre los de habla española, como nosotros, festejamos el Día de la Biblia o el mes de la Biblia, ¿no? Qué bendición es poder tener en nuestras manos un ejemplar de esto. Porque muchas veces pasamos por alto lo que han tenido que sufrir algunos para traducirla.
Pasamos por alto las penurias de aquellos que desearon leer y nunca tuvieron la posibilidad de hacerlo. Pasamos por alto cuántos sacrificios de aquellos que se ocultaban con la luz de una vela a estudiar los idiomas originales y traducir cada palabra en el temor de Dios, de no decir otra cosa de lo que el original que ellos tenían decía. Simplemente pensando en los que vinieran después, pudieran acceder a algo claro, algo que pudieran entender. Y así fue esta versión de Casidoro de Reina, que él se esforzó de una forma especial para que todos pudieran entender la palabra de Dios. Y cuando nosotros pensamos en esto, la pregunta es clara: ¿cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios? ¿Tengo yo el mismo celo por estas palabras que han llegado a mí después de 500 años? A veces pensamos, sí, esta historia que nos está contando el pastor son muy antiguas, son de 500 años atrás. Mi hermano, déjeme decirle que la actitud de la Iglesia Católica hacia la Biblia duró 400 años más, porque esta versión siguió proscrita por la Iglesia Católica por 400 años más. Y capaz que tú, si tenés 40 años, 50 años, no lo sabés. Pero si hablas con tu abuelo, o tal vez con tu padre, o tu madre, te pueda contar que cuando iba a una iglesia a mitad del siglo XX, 1950, 1960, ibas a una iglesia y seguías escuchando la misa en latín y se seguía leyendo la palabra de Dios en latín. Y esta Biblia seguía proscripta. O sea, menos de 100 años para atrás, todavía había una persecución hacia la palabra de Dios escrita y traducida en nuestro idioma. Y la gente no tenía acceso a leer la palabra de Dios. Hoy tú lo tenés. En la Biblia, en el celular, en la computadora, con toda la libertad. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia ella? En primer lugar, hay un deseo de estudiar la palabra. La canción que cantábamos decía, es como la miel a mi boca sedienta o algo así, ¿no? Es interesante en esta primera versión de la Biblia la portada, la carátula que tenía era un oso comiendo miel que destilaba de un panal. Por eso se le llamó la Biblia del oso, ¿no? A esta primera Biblia en castellano, la Biblia del oso. Pero realmente nosotros entendemos o llegamos a tomarle el peso de que eso es alimento para nuestra alma, que sus palabras, sus enseñanzas pueden vitalizar, pueden vivificar nuestra vida. Mis hermanos, cuanto más leemos de la palabra de Dios, más cambia nuestra vida. De hecho, cuando nacemos de nuevo a la vida en Cristo, comienza un deseo que antes no teníamos, un deseo que va más allá de lo natural, porque es sobrenatural, de leer la palabra, de estudiar la palabra. También el Espíritu Santo nos capacita de una manera especial para entenderla y para guiarnos a toda verdad. Pero ¿realmente está ese deseo en vos?
o existe un menosprecio por la palabra. Cuando digo menosprecio es cuando no la leo, no me interesa lo que dice, no la aplico a mi vida. Si es así realmente, ¿hay un nuevo nacimiento en tu vida? Porque el único alimento que tenemos, el único alimento probado que tenemos para la vida espiritual es la leche espiritual no adulterada, que es su palabra. Y no parte de su palabra, no porciones de su palabra. Es su palabra por completo, de Génesis al Apocalipsis. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, mi hermano. No solo el Evangelio, no solo algún libro del Nuevo Testamento, toda la escritura. Y cuando nosotros leemos cada pasaje, incluso los que a veces nos agobian, como las genealogías que puede haber en la palabra, encontramos, aún cuando la leemos en función de la dirección del Espíritu, aún en esos pasajes encontramos enseñanza para nuestra vida. Quiera Dios que el Espíritu Santo de Dios provoque el deseo de estudiar, el deseo de escudriñar, el deseo de profundizar, el deseo de compartir la palabra de Dios. Mis hermanos, no hubo época tan oscura como esa con relación a la palabra, donde la religión estaba allá en lo alto y la palabra de Dios escondida en los sótanos. Pero cuando la palabra salió a la luz, el hombre comenzó a encontrar la libertad que comienza con conocer a Jesucristo, la libertad que hoy en día experimentamos en nuestro mundo occidental, se funda sobre las bases de la palabra de Dios. El humanismo que de alguna manera se jacta nuestra sociedad moderna de haber llevado al hombre a un estándar de vida de libertad de conciencia, se funda en los principios bíblicos. Nacen las universidades donde la Biblia se empezó a divulgar. Los valores humanos que construyeron la sociedad moderna occidental se fundan en los valores de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy asistimos a otro periodo oscurantista, donde no se queman las Biblias como se hacían en ese tiempo. De los 2.600 ejemplares que se imprimieron de la versión Casidoro de Reina en 1569, se quemaron prácticamente todos en la hoguera por el ministerio de la Santa Inquisición. Solo 30 ejemplares quedan de esos 2.600 que se imprimieron. Pero hoy asistimos a otro tipo de inquisición. Es la inquisición del menosprecio de la palabra de Dios. Donde se pone debajo de varios cajones a la Biblia y desde los círculos eruditos, que algún día esos círculos eruditos, así en pleno Renacimiento, se apoyaron en la Biblia para acceder a la libertad, hoy lo que hacen es menospreciar, ocultar, tapar las enseñanzas de la palabra de Dios, tachándola a priori sin haberla estudiado ni leído ni siquiera una vez de ser un libro
intolerante, anacrónico, que corta las libertades del individuo. ¿Cuántos embates hacia la palabra de Dios? Pregúntenle a un alumno de ciencias sociales en nuestro país si puede levantarse y tan solo leer un versículo de la palabra de Dios. ¿Cuántos programas de televisión usted ha visto que alguien se para y lee un solo versículo de la Biblia? Me alegro que en los meses de septiembre salen spots publicitarios de Sociedad Bíblica que por unos breves segundos aparece un solo versículo de la Biblia en la pantalla de la televisión. Pero mi hermano, ¿no le parece muy poco para una sociedad que nace de las Escrituras? ¿Cómo puede ser que se abandonen las enseñanzas que hay en este libro que tanto bien le han hecho a la humanidad? Porque si usted me dice qué le ha hecho mal a la humanidad, es cuando las iglesias, la que pretendía tener el control de la palabra, la ocultó, la quitó del medio, la persiguió, la quemó. O sea que no se puede llamar iglesia a quienes hicieron así. Ya hemos demostrado y hemos visto que algunos dentro de esa iglesia eran distintos y que marcaron una diferencia. Pero mis hermanos, hoy hay un nuevo período oscurantista donde la palabra de Dios se quiere quitar de las universidades. La palabra de Dios se menosprecia desde las cátedras, donde uno no se puede argumentar a defender lo que la palabra de Dios dice en cuanto al hombre, en cuanto a su condición, en cuanto a cómo tiene que vivir, cómo tiene que ser su sociedad. Y mis hermanos, esto nos tendría que poner una señal de alerta, porque vamos a un tiempo similar al de la Edad Media. Al menos que nosotros entendamos nuestro papel para divulgar las Escrituras. También con estos tiempos hay una posibilidad preciosa de divulgar la palabra. Los medios digitales nos dan esa oportunidad. Y a mí, bueno, yo soy un neófito con los medios digitales, me gustaría saber más de eso, pero veo hermanos que usan la herramienta de los medios digitales para poner un versículo bíblico simplemente, muy adornado, y lo ponen en su perfil de WhatsApp, lo ponen en sus redes sociales. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es eso! Si va acompañado también por un testimonio de vida que lo avale, si va acompañado también con nuestra manera de vivir. Pero ante esto, nuevamente la pregunta: ¿cuál es mi actitud hacia la palabra? Porque quisiera yo que te fueras con esto. ¿Realmente estoy dedicándole el tiempo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios? ¿Le estoy dedicando el tiempo que necesitaría dedicarle? ¿Estoy aplicando los principios de la palabra de Dios a mi vida? ¿Reconozco que todo el consejo de la palabra es para mí hoy? ¿Entiendo que tengo que estudiar y necesito también de las herramientas que otros hermanos me pueden dar para estudiar la palabra? Recordemos que ninguna escritura es de interpretación privada, por lo cual entre todos tenemos que buscar también qué es lo que nos dice la palabra de Dios.
pero para eso me tengo que reunir con otros hermanos a estudiar de su palabra. Estoy aprovechando las herramientas que me da la iglesia para estudiar la palabra, ya sea jóvenes, adolescentes, niños, adultos, reuniones de discipulado, las instancias que la iglesia tiene para la predicación de la palabra y la enseñanza. ¿Lo estoy aprovechando? A veces quedamos con decir, bueno, yo tengo mi estudio personal. Qué bueno que es eso. Y te felicito. Que estudies la palabra, medites en ella, pero eso no te exime de estar, ya que tenemos la libertad de hacerlo, de estar estudiando juntos la palabra de Dios. Y terminando, hermanos, dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. Creo que este es un pasaje que nos permite tener una idea cabal de la profundidad de su palabra. Mi hermano, si nosotros nos entregamos con el mismo ahínco que estos hombres aquí, hace 500 años, con la misma valentía, a estudiar la palabra, a compartir la palabra, el Señor va a hacer una obra de cambio en nuestra sociedad. Nosotros somos de ese tipo de gente, tenemos ese tipo de valentía. El Señor nos está impulsando hacia el mismo lugar, pensando también en las culturas o sociedades que no tienen traducción de la palabra a sus lenguas. ¿Habrá alguien que Dios le esté llamando para hacer ese trabajo hoy? Quiera Dios que el Señor toque tu corazón y te entregues por entero a el estudio y sobre todo a poner en práctica la palabra de Dios en tu vida. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte como tu pueblo el poder tener hoy sobre este púlpito, Señor, y en nuestras casas, un ejemplar de tu palabra de Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, porque entendemos el costo especialmente en la sangre de los mártires, Señor, que dieron su vida, su tiempo, Señor, porque nosotros tuviéramos este tesoro. Entendemos que estas palabras son palabras vivas, Señor, que son palabras de tu Espíritu, que son palabras de tu Hijo Jesús, el cual dijo: que era bienaventurado aquel que tomaba sus palabras y las ponía por obra, Señor. Y dio promesa que aquel que escucha sus palabras y las hace será como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Padre amado, quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos escuchando, podamos ser hombres y mujeres prudentes que escuchan tu palabra y las ponen por obra, Señor. Señor, move el corazón de este pueblo
a vivir la palabra, a creer la palabra, a meditar en la palabra, Señor, a respirar tu palabra y traer luz a este mundo que se sumerge en la oscuridad, Señor, al cual a lo malo le están llamando bueno por darle la espalda a tu consejo. Señor, gracias una vez más por el precioso regalo de tener tu palabra en nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra y al pastor por traerla. Tenemos algunos anuncios.